Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, estimados radioyentes de Radio Costa Rica por la 930 AM. Es un gusto tenerlos nuevamente por este medio. De antemano, gracias a quienes administran esta estación tan especial en el dial y a los patrocinadores que hacen posible poder llevar un mensaje especial de parte del Señor. Les recordamos que Casa de Bendición es una organización de carácter católico que nos reunimos generalmente de la iglesia de Sabanilla de Montes de Oca, 300 metros al oeste. Ahí tenemos varios grupos, siempre hemos señalado como parte del anuncio correspondiente para que todo aquel que quiera llegar a congregarse, escuchar de la palabra, compartir y hacer familia en Cristo Jesús, pues pueda llegar. Los lunes a las 7 de la noche por lo general llegan parejas, pero puede llegar cualquier otra persona, no hay ningún problema, no tiene que llegar emparejado. Los martes a las 10 de la mañana son mujeres, los jueves a las 7 de la noche somos los varones y los sábados a las 5 de la tarde llega todo el que quiera llegar. Están cordialmente invitados. También de igual manera, pues ahí están los teléfonos, ¿verdad? 2253-1317 y 8318-7361 para cualquier inquietud, para cualquier comentario, para alguna petición de oración también, por supuesto, o eventualmente para alguna consejería bíblica, o incluso si se tiene la intención, el deseo de colaborar para que este programa siga llegando a otras personas, pues también de igual manera, pues ahí están esos números de teléfono para que ustedes puedan pues hacer su contribución eventualmente ahí, ¿verdad? Pues bueno, estamos acá, como les decía nuevamente, por este lado les habla Arnoldo Mendoza, de parte de Casa de Bendición. Pues vamos a darle continuidad a un tema que en algún momento lo habíamos iniciado sobre la iniquidad. Y precisamente pues para de alguna manera ir recordando algunas cositas al respecto, habíamos señalado que la iniquidad es un pecado recurrente, es un pecado que se repite constantemente y que es sembrado desde generaciones pasadas en un ADN espiritual que se transmite de generación en generación y que es un origen torcido, tiene un origen torcido que con cada generación se va torciendo más. Habíamos señalado precisamente, ¿verdad?, que en este caso la iniquidad va sembrándose, pasa igual que los árboles, no vemos la raíz, vemos lo obvio, lo que está por encima, por lo que está en la superficie, pero no vemos lo que está por debajo. Entonces, al no cortar de raíz con la iniquidad, lo que hacemos es podarla. Dijimos precisamente que pasaba igualmente que con un rosal, con cualquier tipo de cultivo, cualquier tipo de árbol, que a la hora de podarlo, coge fuerza, crece más fuerte. Pues de igual manera la iniquidad. Si resulta que nosotros no arrancamos de raíz, la raíz, valga la redundancia, de iniquidad, se mantiene
y sigue ahí con el paso del tiempo, en algún momento aparece. Entonces es ahí donde de repente hay enfermedades familiares incurables que se transmiten de generación en generación. Hablamos del tema de los divorcios, como precisamente de repente esta pareja que estaba tan bien pero no se dieron cuenta que en el tío, los hermanos, los cuñados, habían situaciones de divorcio y nunca se oró ni nunca se hizo nada por romper con esa maldición. Y ¡pum! Chupudún, como decimos. Tenemos ese problema cuando hay accidentes, cuando hay tragedias, cuando hay maldiciones financieras. Bueno, ahí podemos seguir, ¿verdad? Decir, eso implica, por supuesto, que la iniquidad se constituye, ni más ni menos, que en una raíz torcida que nos impide tener una relación con nuestro Señor, una relación personal con nuestro Señor, y se constituye un obstáculo para que los propósitos de Dios en nuestras vidas se cumplan. Entonces, visto desde esa perspectiva, nosotros tenemos que empezar a hacer un caminar en el Espíritu. Y hablamos de 3 tipos de iniquidad. Hablamos de la voluntaria, es decir, la persona que lo practica conscientemente, es decir, sabe a lo que va, desea hacerlo, lo hace de forma voluntaria, sabe qué es lo que contiene eso. Está la que es consciente como tal, consciente, que ya es la persona que está en esa lucha interna, es que si lo hago, pero si no, pero es que resulta que me dijeron, pero bueno, hay un traguito más no me cae mal, un cigarrillo más no hace nada, más daño a nadie, una canita al aire por ahí. Y luego de repente el creyente no sabe cómo luchar contra eso porque se vuelve un estorbo, se vuelve algo molesto. Está la inconsciente, que habíamos dicho que precisamente era que viene de generaciones pasadas, que desconocemos qué es lo que hicieron nuestros antecesores, pactos, practicaron ritos, juraron con sangre, es decir, cosas que uno no sabe qué pasaron en aquellos antecesores. Ahí estamos hablando de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y tataratatarabuelos, y ahí va para atrás, ¿verdad? Uno no sabe. Y que esos son difíciles de detectar. Generalmente cuesta mucho, pero tarde o temprano surgen. Tarde o temprano tienen algo por ahí que salir a reducir. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero bueno, sucede. Entonces, la iniquidad es algo que se va va tramando ahí, va bajo tierra, como diríamos, y no lo vemos, ¿verdad? Entonces decíamos que es la voluntaria, la consciente y la inconsciente. Al fin y al cabo, por todas hay que orar. Yo espero que en su momento hayan hecho la tareita, ¿verdad?, que les había encomendado en su momento, de ir anotando eso. Yo pienso que han tenido bastante tiempo para ir averiguando, porque habíamos señalado precisamente el hecho de que se hiciera la investigación del caso, porque no todos lo sabemos. Nuestras tías, abuelas, parientes cercanos, muchas veces saben cosas que nosotros desconocemos y que es necesario anotar para ir rompiendo con todas esas raíces de iniquidad. Precisemos qué produce la iniquidad, ¿verdad? Decíamos que produce sordera espiritual, lo que se llamaba un espíritu de estupor, que era cuando precisamente a la gente le entra por un oído y le sale por el otro. Se le habla la palabra de Dios, que asiste a misa, que va por cumplir por el precepto, que ojalá que la misa dure, sea cortita porque llevo prisa para ir a ver el partido. Llevo prisa porque tengo que ir al más por menos, tengo que ir al supermercado a comprar. Y ojalá que el padre no hable mucho, ¿verdad? O sea, no voy con atención, no voy dispuesto a ver qué es lo que el Señor me quiere comunicar, ¿no? Eso es sordera espiritual, ¿verdad? Eso es sordera espiritual.
Está la situación de ceguera, también ceguera espiritual, cuando muchas veces no queremos distinguir lo que está bien de lo que está mal, y viceversa, que le ponemos peros, justificaciones a las cosas, que la palabra de Dios es muy clara, pero no queremos ver las cosas como Dios quiere verlas, ¿verdad? Es decir, porque en Dios no hay medias tintas, no hay peco y rezo en pato, no hay nada de eso. Reitero lo que alguna vez había dicho: el que diga que está exento de pecado, mire, solo Jesucristo, nada más, es el único que estaba libre de pecado y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Todos hemos pecado de una otra manera, pero nosotros tenemos que irnos limpiando. Por eso la lista que yo les dije. Bueno, ceguera espiritual, ¿verdad? Por supuesto, decir, no vemos lo que Dios nos presenta, lo adornamos, lo arreglamos, lo ponemos bonito para que no suene tan feo, pero al fin y al cabo es lo mismo. Es una mentirilla blanca. Perdón, mentira es mentira. Mentira es mentira y punto. ¿Ah? Mentira es mentira, punto. Así el pecado es pecado. Al fin y al cabo, hay que presentarse ante el Señor, ¿verdad? Por supuesto. Otra cosa que produce, habíamos señalado en un momento, era enfermedades y dolencias. Cuando se habla de la psicomatización, cuando se habla precisamente de esas situaciones en las cuales, por ejemplo, el enojo, la amargura, todo ese tipo de cosas, con el paso del tiempo se traduce en malestares estomacales, y con el paso del tiempo va generando úlceras y que puede predisponer a la persona a un cáncer gástrico, por ejemplo, ¿verdad? O por los enojos la presión se sube, entonces empieza la persona a padecer hipertensión arterial. O sea, algo me molestó, algo me enojó, ya el enojo pasa a la ira, ya está ahí, bueno, empiezo a psicomatizar, ¿sí? En ese sentido, ¿verdad? Entonces, incluso es muy interesante porque en el Salmo 109, versículo 18, dice: la maldición lo vestía como un manto, que penetre como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Esta es una cita bíblica muy importante para el tema que estamos hablando. Salmo 109, versículo 18. Espero que tengan papelito para ir apuntando a las lecturas. La maldición lo vestía como un manto, que penetra como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. ¿Qué está aludiendo ahí? A ese ADN espiritual, donde la maldición, la enfermedad, el pecado entra en lo más profundo, y resulta que lo transmitimos espiritualmente, de generación en generación, ¿verdad? Ese es el problema. Vean, incluso en el Salmo 31, versículos del 9 al 10, bueno, una Biblia católica, por supuesto, sería 10 y 11. Apiádate de mí, Señor, que soy presa de la angustia. Se consumen de pena mis ojos, todo mi ser y mis entrañas. Mis entrañas se consumen, ¿verdad? Se agota mi vida en el dolor, en gemidos mi existencia. Se debilita mi fuerza por mi maldad y mis huesos se consumen. Vean qué rudo, ¿verdad? En ese sentido. O sea, estamos hablando de algo que se origina en el espíritu del ser humano, se desenvuelve en su corazón y se manifiesta físicamente en el cuerpo, conllevando a un paulatino deterioro de Eso es lo que habla de que la iniquidad produce enfermedades y dolencias, lo que son la psicomatización de esas cosas que muchas veces manejamos en la cabeza. Por eso es que una investigación que se hizo en Estados Unidos señalaba que uno de los aspectos importantes a trabajar era la parte emocional de las personas que padecían alguna enfermedad grave, porque esa parte emocional, si era estimulada de una forma positiva, ayudaba mucho en el proceso de ralentización o incluso de detención y retroceso de ciertas enfermedades.
Ayudaba entonces, en otras palabras, a un proceso de mayor y más pronta curación de las personas, ¿verdad? Eso lo demostró un estudio realizado en Estados Unidos en un 60% de casos que fueron indagados en varios hospitales de Estados Unidos. Muy interesante ese caso, ¿verdad?, de ese estudio, pero remite a esto, ¿verdad? Es que resulta que fulanito es que es como el papá. No se le puede decir nada porque se enchicha de una manera, se enoja de una manera. Eso es raíz de iniquidad. Eso es raíz de iniquidad. Eso es pecado. Y la palabra de Dios es clara, que advierte que no hay que enojarse. La palabra es clara, por supuesto. Bueno, y dicho sea de paso, mencionamos otra cosa que produce el deterioro del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, dijimos, se origina en el espíritu del ser humano, se desenvuelve en su corazón y se manifiesta físicamente en el cuerpo. ¿En qué se deteriora el cuerpo? En las enfermedades, en las dolencias, en la gula, en la glotonería, ¿verdad? Muchas cosas se manifiestan en el cuerpo. Incluso, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual son una manifestación física en este caso. Por supuesto que se da. ¿Cuántas veces han habido niños que han estado infectados de una enfermedad de transmisión sexual? Y dice, pero son niños, sí. Pero el papá o la mamá o ambos, en algún momento de la vida, contrajeron una enfermedad, pasó desapercibido y chiquito la tomó. Se han dado casos, ¿verdad? En ese sentido, de niños que de repente padecen sífilis. ¿Y qué pasó? Pero algunos progenitores lo tienen. Hay una raíz de iniquidad. Y hay que empezar a tratar esa raíz de iniquidad, por supuesto, ¿verdad?, en ese aspecto. ¿Qué produce? Cautiverio del alma, dijimos en algunos momentos, y torrentes de perversidad. Vean qué interesante lo que dice Salmo 88, versículos de 5 al 7 y 9. Entre los muertos me encuentro, decía. Estoy como los que yacen en su tumba sin que tú ya los recuerdes, pues están alejados de ti. En una fosa profunda me has dejado, en las tinieblas, en las sombras. Me has alejado de mí a mis amigos, me has hecho odioso para ellos, estoy enterrado y no puedo salir. Vean qué lamento más grande, en este caso, el salmista hace aquí. Qué rudo, qué duro. A nivel espiritual es muy difícil eso verlo. Pero cuando el Señor lo da, la oportunidad que nos da a algunos, es muy duro ver personas metidas en paredes de barro, literalmente sufriendo porque no se pueden mover, porque están ahí atascadas, porque es un dolor tremendo los que están ahí. Cuando yo estoy hospitalizado, hace precisamente diciembre, este mes, hace 2 años, por una meningitis bacteriana, yo me acuerdo que espiritualmente vi esas cosas. El Señor me lo mostró. Y qué duro. Qué difícil, es grande eso, muy tremendo. Dice Isaías 59, versículos del 12 al 15. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra el Señor, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Aquí el Señor está aludiendo de cómo las rebeliones se multiplican a tal punto que la justicia empieza a perderse. Y entonces caemos constantemente en esos torrentes de perversidad, de los que formamos parte, y empezamos a dar justificaciones, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una situación en la cual uno clama al Señor, le pide al Señor, ¿verdad?, que lo saque a uno de esa fosa desolada. Otra cosa que produce iniquidad es la ruina y la escasez financiera. Vean ustedes que por la abundancia de sus riquezas, Luzbel creyó ser igual a Dios. Luzbel era un ángel de luz, el más hermoso, el mejor vestido, bueno, tenía joyas, etc. Pero se creyó igual que Dios y terminó cayendo. ¿Ya? En Apocalipsis 18, versículos del 1 al 4, ¿qué dice?
Vi después bajar del cielo a otro ángel con inmenso poder. Su resplandor iluminó la tierra y proclamó con fuerte voz: por fin cayó Babilonia la poderosa. Hoy es mansión de demonios, guarida de espíritus impuros y de toda clase de aves inmundas y asquerosas, porque ella emborrachó con el vino de su desenfrenada liviandad a gentes de toda procedencia. Adulteró con los reyes de la tierra y a costa de su lujo desmedido se enriquecieron los traficantes del mundo. Y oí otra voz que decía desde el cielo: sal de ella, pueblo mío, que si te haces cómplice de sus pecados, también te alcanzarán sus castigos. ¿Verdad? Qué rudo, qué duro, qué difícil, ¿verdad? En este caso. O sea, se habla de un esplendor, pero un esplendor que no es del Señor. Es un esplendor que habla de la ambición, del poder, de las riquezas mundanas que llevan a la egolatría, a la vanidad, ¿verdad? Al orgullo, a muchas cosas. Es una luz, un resplandor artificial y falso, pero es fascinante y seductor. Muchos han caído, muchos nos vemos tentados, pero es una puerta por donde penetra la iniquidad, ¿verdad? Por donde penetra la iniquidad precisamente. Entonces, ¿verdad? Vean lo que dice el Salmo 49, versículos de 5 al 6 y luego del 13 al 15. ¿Por qué temer en tiempo adverso que me cerque la maldad de mis rivales, de aquellos que confían en sus bienes y de su inmensa riqueza se jactan? Este es el destino del que en sí confía, el porvenir de los que hablan satisfechos. Se dirigen al reino de los muertos, cual rebaño el que la misma muerte pastorea. De mañana los someten los íntegros, mientras su imagen se desfigura en el reino de los muertos, lejos de sus palacios. Eso es ruina y escasez financiera. ¿Cuántas veces de repente todo cae como en saco roto, como dice el Señor en la palabra? Qué raro, no me dura la plata, no me llena, se me va como agua, apenas gano y no me quedo ni tan siquiera ni para un confite. Hay que buscar en raíces de iniquidad del pasado, ¿verdad? Que produce también iniquidad, obstinación y desobediencia, ¿verdad? Vean ustedes cuando Samuel, el profeta Samuel, confrontó a Saúl, el primer rey de Israel, cuando precisamente Saúl no cumplió a cabalidad la palabra que dio el Señor, o sea, desobedeció al Señor al fin y al cabo. El Señor le dio una instrucción muy clara y él la cumplió a medias, o sea, lo desobedeció. Primera de Samuel 15, versículos del 22 al 24. Samuel respondió: ¿acaso el Señor valora más los holocaustos y sacrificios que la obediencia a su palabra? Mira, la obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de carnero. En cambio, la rebeldía es como el pecado de espiritismo y la arrogancia como el delito de idolatría. Puesto que has rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza como rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, pues he violado el mandato del Señor y tus palabras, y he obedecido a la gente por miedo. ¿Cuántas veces por quedar bien con los demás desobedecemos al Señor? Y como dicen vulgar y popularmente, tome chichi. Tenemos problemas, tenemos dificultades, no obedecimos al Señor a cabalidad. Perdimos cobertura. ¿Sí? O sea, el Señor tiene que ser soberano. Él es el que tiene que tomar control de nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser como la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Así lo dijo la Virgen, ¿verdad? O sea, humildad, obediencia y actuar en conforme a eso que Él pide. Otro aspecto que produce iniquidad: asolamiento de ciudades. ¿Cuántas veces, y ahí lo podemos ver por internet, conocemos de ciudades desoladas, abandonadas, pueblos allá en Estados Unidos abandonados porque en otra época la fiebre del oro llevó a que fueran pueblos, ciudades prácticamente, que se movieron en torno al oro, y cuando terminó el oro se desapareció todo y quedaron ahí las edificaciones abandonadas. Avaricia. Poderoso caballero don dinero, dice un refrán. La avaricia, la vanidad, el orgullo.
asolamiento de ciudades. ¿Verdad? Incluso hasta eso permitió que muchas veces se dieran crímenes. Habacuc 2:12. Ay del que edifica una ciudad con sangre y la cimenta sobre el crimen. Vean lo que dice. ¿Verdad? O vean esta otra de Miqueas 3, versículos del 9 al 12. Miqueas 3 del versículo 9 al 12. Escuchad esto, jefes de Jacob, oíd, gobernantes de Israel, los que detestáis la justicia y violáis todo derecho, construyendo a Sión con sangre y a Jerusalén a fuerza de delitos. Sus jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes predican a sueldo y sus profetas vaticinan por dinero. Pero aún se apoyan en el Señor y dicen, ¿acaso no está el Señor con nosotros? No nos alcanzará la desgracia. Pues bien, por vuestra culpa Sión será arada como un campo. Jerusalén terminará en montón de piedras y el monte del templo en cerro de espinos. Vean qué tremenda esta palabra. ¿Verdad? Qué difícil. Bueno, desaparecen pueblos o quedan nada más los vestigios ahí, pedazos de piedras. Ciudades grandes, pomposas, bellísimas. ¿Qué fue Pompeya? Le cayó una maldición. Pompeya era un lugar de pecado, un lugar que había tantas cosas. Orgullo, vanidad. Desolada. Estaba incluso enterrada. ¿Qué es? ¿Sí? Tenemos otro efecto, los efectos a nivel cultural y religioso, cuando hay genocidios, cuando hay corrupción, cuando hay discriminaciones, cuando hay ocultismo, brujería, ritualismo, etc. Todas esas cosas se traducen ¿en qué? En efectos a nivel cultural y religioso. Cuando somos duros para entender las cosas o cuando nos dejamos llevar por las modas. Es que eso es lo que se hace ahora. Es que antes era así, pero ya no, ¿verdad? Es que usted es un anticuado. Es que los derechos ahora, y se hace una justificación tan bonita de las cosas, y a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Cuidado con eso, porque la palabra es muy clara. Y eso tiene sus consecuencias. Perdón. Otra cosa que produce el agravio, o sea, la ofensa que se hace a la honra o a la fama con algún dicho o hecho, ¿verdad? Porque recordemos como dice en Proverbios 18:21, muerte y vida dependen de la lengua, según se utilice, así será el resultado. Complementemos con Lucas 6:45, del que es bueno, como su corazón es rico en bondad, brota el bien, y del que es malo, como es rico en maldad, brota el mal, porque su boca habla de lo que rebosa el corazón. Vean qué interesante. Entonces, la iniquidad produce agravio, la ofensa. Cuando hay ofensa, hay maldición. Pero lo que pasa es que cuando yo pronuncio palabras de maldición, esa palabra no regresa vacía, como dice Isaías 55:11. No regresa vacía. Si yo pronuncio palabras de maldición, maldición voy a recibir. Pero no solo yo. Esa maldición puede caer perfectamente en mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Por eso es que yo tengo que tener mucho cuidado con la palabra que yo pronuncie, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué produce también el espíritu de fornicación? Cosas que se complican, pecados, y tiene un principio la idolatría. Vean Oseas 4 del 11 al 14. La prostitución, el mosto y el vino le han hecho perder el seso. Prostitución los extravía y se prostituyen apartándose de su Dios. En la cima de las montañas ofrecen sacrificios, en las colinas queman incienso. Bajo la encina, el álamo y el terebinto. Es tan agradable su sombra. Se prostituyen vuestras hijas y vuestras nueras cometen adulterio. Pero no castigaré a vuestras hijas a causa de sus prostituciones, ni a vuestras nueras por sus adulterios. Son ellos los que se van como rameras. Ofrecen sacrificios con prostitutas sagradas. Y así es como va a la ruina un pueblo que no entiende. ¿Verdad? Y Oseas 5:4 dice, la arrogancia de Israel testifica contra él mismo. Israel y Efraín tropiezan en sus faltas, y con ellos tropieza también Judá. Ok, entonces donde ha habido o hay idolatría,
se desata un espíritu de fornicación. Importante de considerar aquí. Entonces ya vemos que tenemos un panorama en ese sentido. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a tratar de cortar con muchas cosas. ¿Verdad? Cuando hay problemas financieros crónicos, cuando hay pobreza, cuando hay miseria, cuando las cosas no salen, cuando tenemos una empresa y algo sucede, qué raro, pero parecía que sí iba a surgir esto. Hay que ver si en la raíz de eso hubo hechicería, hubo brujería, hubo alguna situación de fraude, robo, se cayó en idolatría, se confió más en los hombres que en Dios, no se le dio al Señor lo que es justo en este caso, el lugar que Él se merece. ¿Qué pasó? Cuando, por ejemplo, hay situaciones de problemas de sangre, problemas de flujo de sangre a nivel ginecológico, por ejemplo, con desórdenes crónicos de menstruación, esterilidad, cuando hay abortos naturales que se producen, tuvo tantas pérdidas, etcétera, hay que ver si hay una raíz de iniquidad sobre adulterio, divorcio, perversión sexual, incesto, abortos, pornografía, fornicación, rebeldía, desobediencia, que hubo por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucedió por ahí? Cuando hay enfermedades crónicas o diversas, una tras otra, ¿verdad? Si hubo una raíz de idolatría, de hechicería o derramamiento de sangre. Por ejemplo, las corridas de toros, cuando ha habido derramamiento de sangre, por ejemplo. ¿Qué ha pasado ahí? Eso puede generar enfermedades crónicas. Cuando ha habido problemas de hongos en la piel, en las uñas, hay fiebre, calamidades, hay que ver si hay alguna raíz también de hechicería o prácticas inmundas, maldiciones lanzadas por las personas, etcétera. Hay que ver. Cuando han habido situaciones que propenden al accidente, se cayó, se resbaló, lo atropelló un carro. Hay que ver si hay alguna raíz de muerte, de homicidio, de derramamiento de sangre, culto a los muertos también, porque eso es algo que no está en el culto a los muertos, cuando hay espiritismo, cuando hay hechicería, idolatría, satanismo. Hay que ver qué raíces hubo ahí, porque uno no conoce, uno no sabe. Cuando han habido problemas maritales, cuando han habido divorcios, cuando ha habido deslealtad del cónyuge, bueno, ahí hay raíces de qué? De divorcios, de deslealtad, de idolatría, de hechicería, de incestos, de adulterios. Ahora que está tan de moda con los matrimonios express, es decir, y siempre con los divorcios, ¿qué es lo que sucede? Problema, pero así, clave, la plata. Le mete la pensión y viene este montón de idolatría, la plata. Nunca buscaron ver cómo arreglar la situación. Nunca, la verdad es que cada quien por su lado, yo le meto la pensión. Y si usted se pone a jugar mucho, le echo a la policía y le digo que me está agrediendo. Lo acuso de violencia doméstica. Y lo echo de la casa. Así estamos ahora en esta época. Están pululando por doquier. Mira, ahora, vean, es constante la situación en ese sentido. ¿Cuántas situaciones de divorcio hemos encontrado? El día de ayer precisamente andaba en una vela del papá de un compañero de trabajo. Y uno de los hermanos de este compañero estaba como ansioso. Y decía, yo creo que mis hijos no van a venir, dijo. Le digo, ¿por qué no les avisó? Le dije yo, no es eso, es que estoy separado. Y no creo que la doña me los deje venir. Ustedes se imaginan imagínense ustedes, o sea, a la vuelta de la esquina se los topa, mire, esto es ahora, pero ¿qué es lo que sucede? Vivimos en la época de consumo, en la época en la cual de repente lo material está por sobre todo. Hay idolatría a lo material, hay idolatría a la plata, hay idolatría al dinero. Estamos cayendo en esto. Este es un claro ejemplo de esa situación. Cuando hay problemas maritales, es que vos sos un agarrado. Pero es que yo necesito ahorrar también, que mira, que aquí empiezan las broncas y los problemas y todo. Y empiezan problemas de infidelidad. Y si han habido divorcios en la familia, hay que cortar con eso. Cuando han habido ese tipo de idolatrías, cuando ha habido hechicería, todo tipo de cosas caen.
Cuando han habido muertes prematuras y suicidios, hay que ver raíz de homicidio, hechicería también, amor al dinero, derramamiento de sangre. Cuando han habido problemas de robos continuos, de fraudes, herencias que no salen, que están paralizadas, digamos se pierden propiedades, se pierden casas. Ok, la raíz es posible que sea de robo, de fraude o tráfico ilegal de mercadería, de mercancía, o incluso en ciertas épocas tráfico de esclavos o trata de blancas también, o sea, son situaciones. Cuando han habido problemas mentales, locura, demencia senil, bueno, hay que ver si hay alguna raíz de orgullo, de altivez, de confianza en las riquezas, porque incluso hay gente que se vuelve loca por las riquezas, literalmente, cuando hay testarudez. Esas son raíces para que se den esas cosas, esas enfermedades, hasta Alzheimer perfectamente. Cuando hay destrucciones de diversa índole, cosas que se quiebran, se rompen, de repente en una casa que se empiezan a... ¿Qué es lo que pasa? Y mira, se me cayó un plato, se quebró tal adorno, se dañó la lavadora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Puede ser que haya habido ahí brujería, idolatría, homicidio y drogadicción, hasta situaciones de suicidio también. Todas esas son raíces con las que hay que cortar. Cuando ha habido agravio y abusos de todo tipo, cuando ha habido eso, entonces hay que ver raíces de violación, de abusos, de calumnia, de lengua que maldice, lo que hemos dicho hace un rato. Cuando el síntoma es volverse errante, volverse un vagabundo, alguien que va para acá, que va para allá, que no sienta cabeza, que es expulsado de aquí, que lo sacan de este lado, o incluso personas desarraigadas, gente que busca donde sale mejor el sol en X tierra, en X lugar, en X país, refugiados. Bueno, en la raíz es confianza en la riqueza y homicidio también. ¿Cuánta gente, por ejemplo, en esos países donde hay guerras, conflictos religiosos, ¿verdad? En esos lugares, mucha gente ha migrado a otros países huyendo de la muerte, porque están huyendo de la muerte. Eso es lo que pasa. Este montón de gente que se fue para Estados Unidos y que están allá en el Río Bravo, queriendo cruzar a Estados Unidos, mucha gente se fue para allá a pie, diciendo, no tengo nada que perder. Si me quedo aquí me muero, me voy. ¿Va? Decir, imagínense. ¿No? Decir, tenemos todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto? Que hay dos simientes en lucha. Hay dos simientes en lucha. Una de naturaleza demoníaca y caída, que es donde la carne quiere prevalecer y es alimentada por esa iniquidad, por ese cordón umbilical espiritual ahí que hay, ¿verdad? Y otra de naturaleza divina que la tenemos en Cristo Jesús. Recordemos que la iniquidad, como decía en Jeremías 17, está grabada con punta de diamante. No se puede borrar. Pero Jesucristo sí lo puede borrar. Sí lo puede borrar. Quedará una cicatriz, porque será el testimonio donde estuvimos y que fuimos. Pero nada más. Cristo Jesús es quien destruye la iniquidad. Es el que nos lleva a vivir por el Espíritu. Por eso en Génesis 3, versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti, le decía la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Su descendencia era Cristo Jesús. Ahí está prefigurando a Cristo, anunciando a Cristo. Y en Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, Dios hizo las promesas a Abraham y a su descendencia. No se dice y a tus descendientes, como si fueran muchos, sino y a tu descendencia, refiriéndose a Cristo solamente, dice Pablo en la carta a los Gálatas. Vea qué interesante. Entonces aquí es muy importante que tengamos que trabajar en esas moradas del alma que fueron creadas por los pecados. ¿Qué moradas? Las moradas del temor, de la aflicción, de la enfermedad, de la escasez y la pobreza, de la religiosidad cultural, babilónica,
del estrés, de la incredulidad, del orgullo, del egocentrismo, la vanidad, la negligencia, las adicciones, cuando hay rechazo a muchas situaciones, eventos, personas, cuando han habido hábitos destructivos, el alcoholismo, por ejemplo, el tabaquismo, cuando ha habido lujuria, complacencia, esas son moradas del alma creadas por el pecado. Y para derribar esas moradas nosotros tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que someter nuestra voluntad a Dios. Tenemos que oírlo, tenemos que obedecerlo. Como dice 1 Juan 2:20, en cuanto a vosotros habéis sido consagrados, esto es ungidos, por el Santo y gozáis de un pleno conocimiento. O sea, la unción habla a nuestras vidas y nos trae revelación de la palabra. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que disponernos, abrir nuestros sentidos espirituales, orar, ayunar. Recordemos que esto es para establecer una relación personal con Dios y quitar todo lo que se ponga de por medio en esa relación con Dios. Recordemos que Jesús vino a restaurar lo que estaba perdido. ¿Y qué es lo que estaba perdido? ¿Verdad? En este caso, nosotros. Y esa morada de Dios en el alma y en el espíritu del ser humano es lo que viene a ser aquí el Espíritu Santo. Morada de Dios en el alma y en el espíritu del ser humano. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que someternos al Señor porque quiere lo mejor para nosotros. En Cristo hay liberación y promesa. Romanos 8, de los versículos 12 al 17. Por tanto, hermanos, si con alguien estamos en deuda, no es con nuestros apetitos desordenados para comportarnos según ellos, porque si os comportáis según esos apetitos, moriréis. Pero, si con la ayuda del Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En cuanto a vosotros, no habéis recibido un espíritu que os convierta en esclavos, de nuevo bajo el régimen del miedo. Habéis recibido un espíritu que os convierte en hijos y que nos permite exclamar Abba, es decir, Padre, Papito. Y este mismo espíritu es el que, uniéndose al nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que ahora compartimos sus sufrimientos para compartir también su gloria. Su gloria. Y en Gálatas 5:24 dice, y no en vano los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado lo que en ellos hay de apetitos desordenados, junto con sus pasiones y malos deseos. O sea, Él cargó con nuestras debilidades. Pueden revisar Isaías 53 del 4 al 6. Ahí dice que Él cargó con todos nuestros males, soportó todos los dolores, ¿verdad? Todos los soportó por nosotros, ¿verdad? Y Él fue castigado por nosotros, fue herido, fue humillado, fue vilipendiado, fue de todo. Fue herido por nuestras faltas, fue triturado por nuestros pecados, así lo dice. Aguantó el castigo, un castigo que al fin y al cabo por haberlo aguantado nos salvó y sin merecerlo, porque nosotros no lo merecemos, eso fue por gracia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Allí es donde dice, ¿verdad?, que Él se ofreció, valga la redundancia, como ofrenda expiatoria se ofreció Él, ¿verdad? Y que después de ese sufrimiento se verá la luz, ¿verdad? Entonces, Dios aquí vino por nosotros, ¿verdad? Vino por nosotros, por todos. No todos lo han aceptado, ese es el pequeño detalle. Entonces, principio básico de liberación: no hacer oraciones generales y simples, no hay que ser concreto, específico. Por eso menciona así esos pecados y todas esas cosas, así con raíz de iniquidad y todo. ¿Por qué? Porque hay que tomar nota de todo eso. Hay que ser muy específico, porque el diablo es muy concreto y muy específico. No es general. No basta, Señor, mira, perdona mis pecados, porque ya no me acuerdo cuáles son, pero tú sabes cuáles son. No. Nada caer en esas oraciones redundantes. Hay que ser concreto y específico. Yo pequé en esto, yo pequé en el otro, yo pequé. Por eso el papelito que yo dije de tarea, ¿verdad? Es decir, si yo no lo hago así, las bases legales de la iniquidad no van a ser vencidas. Entonces, el punto está en que tenemos que actuar como Dios quiere. ¿Cómo quiere Dios que tratemos?
Tenemos que tratar con el mal, pero no de forma genérica, sino bien específico, bien concreto. Y tenemos que escudriñar en nuestros corazones, escudriñar, buscar bien. Tenemos que entender nuestra conformación espiritual, anímica y corporal. Tenemos que entender qué significó la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Que esa cruz del Calvario donde Cristo se dejó crucificar, en cada clavo iban un montón de pecados. De cada una de las áreas de nuestra vida que han estado encerradas en jaulas. Entonces es necesario limpiar cada una de las cosas, porque así el diablo no nos va a poder echar nada en cara. Es que tú cometiste, sí, fui, pero ya no, porque soy libre gracias a Cristo Jesús. Es que hiciste tal, sí, pero ya Cristo me liberó de eso. ¿Verdad? ¿Cuántas veces escuchamos? Ese era un Juma, mire la hora donde anda predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios que anda predicando la palabra de Dios y que anda bueno. El Señor lo sacó de ahí. Qué bueno. Qué bueno. Pero siempre estamos dispuestos a en un pañuelo blanco ver el punto negro. Y no vemos lo bueno. ¿Verdad? Entonces tenemos que, por eso les decía, hay que pedir revelación al Espíritu Santo. Hay que pedirle al Señor para que nos quite velos de iniquidad. Y en ese sentido orarle al Señor. ¿Verdad? Orarle en Jesús, porque Jesús en la cruz de Cristo, esa es la puerta estrecha. Esa es la puerta estrecha. Entonces tenemos que invocar el nombre del Señor. Dice en 2 Timoteo 2:19, pero el Señor ha puesto un fundamento inconmovible con esta inscripción, este sello. El Señor conoce a los suyos y con esta otra. Apártense del mal todo el que invoca el nombre del Señor. Tengo que creer con el corazón, no con la mente. Entonces eso implica que yo tengo que tener la firme determinación de caminar en la justicia del Señor. Y las decisiones determinantes se toman con ese corazón, no con la mente. Con ese corazón. Entonces yo tengo que dejar la forma antigua de caminar. Tengo que convertirme. Y más en esta época. En esta época de Adviento. Que es importante porque tenemos que prepararnos espiritualmente para recibir a nuestro Señor. Para recibir a nuestro Señor en nuestros corazones. Entonces tenemos que limpiarnos con mayor razón. Por eso tenemos que humillar nuestros corazones. Tenemos que suplicarle al Señor. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé un verdadero espíritu de arrepentimiento, que llene nuestros corazones, que nos abra los ojos espirituales para que podamos ver nuestras propias iniquidades, que nos dé dones de revelación, de sueños en palabra, de ciencia para saber qué hicieron nuestros antecesores, qué está afectando mi vida, qué trae maldiciones, qué obstáculos se han presentado que me impiden ver los propósitos del Dios Padre Celestial cumplidos en mi vida. Y tenemos que pedir al Señor que consagre el esperma de nuestros papás, que nos dio la vida, declarándolo limpio por la sangre de Cristo y por tanto santo y perfecto, pero también declarando limpio por la sangre de Cristo Jesús el óvulo de nuestras mamás, ¿verdad? El óvulo de nuestras mamás, que sea lleno de ese Espíritu Santo, consagrado al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Tenemos que pedirlo, pidámoslo en ese sentido, ¿verdad? Porque eso es lo importante en este caso. No podemos dejarlo de paz y pedir al Señor eso, que nos vaya limpiando, consagrándonos en ese aspecto y quitando todo lo que nos impide llegar al Padre Celestial. Lo que nos impide tener esa relación específica, esa relación concreta, esa relación personal. Porque Dios Padre Celestial quiere establecer una relación de intimidad entre nosotros y Él. Entonces tenemos que pedirle al Señor, te pedimos perdón por las iniquidades cometidas, por iniquidad de todos nuestros antecesores, porque hemos pecado en contra de ti. Pero hoy nos arrepentimos por toda la línea generacional porque hemos cometido, y es donde tenemos que decir nuestros pecados. Todos que han sido ahí, incluso de depravación sexual, incluso de homosexualismo, de bisexualismo, todos, incesto, todos esos. Arrepentirnos por todo eso y pedirle que, pues, Señor, que nos perdones y que nos limpies y que purgues de nuestros espíritus, de nuestras almas y de nuestros cuerpos toda esa iniquidad, porque ahora ordenamos que esa iniquidad sea aislada de nuestros huesos y que de las entrañas busque salida
ahora en este momento, y decir: iniquidad, sal de mis huesos y de mis entrañas en el nombre de Jesús, y repetirlo así: iniquidad, sal de mis huesos y de mis entrañas en el nombre de Jesús, y todo así, y seguirlo diciendo, y pedirle al Señor que conforme a su misericordia, justicia y verdad, nos establezca sobre una hermandad en Cristo Jesús, ¿verdad? Que a partir de ahora que hemos restablecidos en justicia, y que seamos hombres y mujeres nuevos, que transfiguremos a Jesucristo en el nombre de Jesús. Así lo tenemos que declarar, así lo tenemos que decir. Y esos pecados que ustedes apuntaron en ese papel, pues esos pecados ustedes tienen que quemarlos con mucho cuidado, por favor. Con mucho cuidado, no vayan a hacer un incendio en su casa, ¿verdad? Por supuesto, con mucho cuidado, tomando las previsiones, y los queman. Nadie más tiene que saber de eso, solo eso queda entre ustedes y el Padre Celestial. Entonces, tenemos que romper con eso, porque tenemos que prepararnos para este tiempo de Adviento como debe ser, limpios, corazón limpio, purificado, para presentarnos ante el altar del Señor y ver de rodillas, en este caso, cómo el Señor va actuando, y luego, posteriormente, veremos de pie cómo esos milagros se van haciendo realidad en nuestras vidas. Amén, amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has brindado. Te damos gracias por tu infinita gloria, misericordia que has tenido para con nosotros, para darnos esta palabra de fe, de esperanza, Señor. Te pedimos para que en el nombre de Jesús de Nazaret te glorifiques en nuestras vidas y tomes control de nuestras vidas y nos lleves precisamente a la tierra prometida. Declaramos en el nombre de Jesús que apenas estamos empezando a llegar en las afueras de ese Jericó, de esos muros de Jericó, que tiene obstáculos que me han impedido tomar ese Jericó y atravesarlo para llegar a mi tierra prometida. Pero sé que tú, Señor, vas a hacer posible que esos muros se caigan, así como lo hiciste con el pueblo de Israel. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos limpies, que nos des revelación de pecado y que nos lleves cada día a estar más cerca de ti para escuchar tu palabra y tener los sentidos espirituales abiertos, Señor. Te damos gracias infinitas, Señor, porque en este momento declaramos que una paz especial viene hacia tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Padre Celestial, bendito y misericordioso, te damos gracias, Señor. Así que te rogamos que enderezcas nuestros senderos hacia el que es camino, verdad y vida, y que allanes y aplanes las montañas y los valles, para que cada vez estemos más cerca de ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. Les recordamos, Casa de Bendición, ¿verdad? Teléfonos 22 53 13 17 o 83 18 7361. Nos reunimos en Sabanilla de Montes de Oca, 300 metros al oeste. Están cordialmente invitados. Lunes 7 de la noche, todo el que quiera llegar. Martes 10 de la mañana, mujeres. Jueves 7 de la noche, hombres. Sábado 5 de la tarde, todo el que quiera llegar. Están cordialmente invitados. Lleguen. Si ustedes necesitan consejería espiritual, pues con mucho gusto ahí se les atenderá. Con toda la seriedad y paciencia del caso. Y con toda la reserva que merezca la situación que se vaya a ventilar. No saldrán ustedes arrepentidos de ir. Ahí tienen ustedes un lugar en la familia en Cristo Jesús. Cordialmente invitados, les reitero. Pues de parte de mi persona, Arnoldo Mendoza, pues les doy las gracias por estar en Radio Costa Rica 930 AM hasta ahora. La próxima semana otra hermana tendrá otro tema de cierre de año para que no se pierdan ninguna de estas emisiones. Reitero el agradecimiento a Radio Costa Rica y a los patrocinadores por haber podido hacer posible este programa. Que el Señor me los bendiga a todos, que pasen feliz año. El Señor me los acompañe. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.